Buenos días, soy Juan Galindo Cayén. Estoy realizando el trabajo fin de máster en el grupo de nanoestructuras de carbono y nanotecnología del Instituto de Carboquímica y hoy os voy a hablar de cómo producir hidrógeno a partir de luz solar. Primero, una pequeña introducción. Actualmente nos encontramos en una crisis energética debido a una dependencia completa de los combustibles fósiles, como pueden ser el petróleo, el gas natural o el carbón, y este problema solo va a crecer durante los años, ya que se produce un aumento de la demanda energética cada año. El principal problema de estos combustibles fósiles es el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, lo cual provoca un aumento de las temperaturas cada año. Por lo tanto, ¿es el fin de la Tierra? No, ya que, según han pasado los años, como se puede ver en la línea verde, se ha producido un aumento de la energía producida mediante fuentes renovables. Las principales son las que todo el mundo conoce, que son la eólica y la solar, pero estas dependen intrínsecamente de la naturaleza, por lo que se están buscando unas soluciones, entre las cuales está el hidrógeno. ¿Cuáles son las ventajas del hidrógeno? La principal es que su combustión produce vapor de agua, lo cual, unido a que posee un mayor poder calorífico que otros combustibles conocidos como son la gasolina o el diésel, hace que tenga un buen uso como combustible, por ejemplo, para vehículos, para coches. Y además, otra de las ventajas de producir el hidrógeno es que sirve para producir otros materiales, como puede ser en acerías, en la industria petroquímica para el refinado de petróleo o para producir amoníaco y fertilizantes. Entonces, ¿por qué no se utiliza este hidrógeno ahora? El principal problema es su producción, ya que el 81% de la producción de este hidrógeno procede del reformado catalítico de hidrocarburos o gas natural o del carbón, lo cual sigue poseyendo unas altas emisiones de dióxido de carbono y siendo un recurso no renovable. Por otra forma, se puede producir también mediante energía nuclear, es un 5% de la producción de hidrógeno, pero el principal problema es que tiene residuos radiactivos, y para energías renovables. En estos dos últimos casos, para energía nuclear o las energías renovables, lo que se hace es con la energía producida producir la electrólisis de agua, es decir, romper moléculas de agua para producir el hidrógeno. En este caso, yo con lo que trabajo es con reacciones de water splitting, que es un proceso similar a una fotosíntesis artificial a partir de una reacción fotoelectroquímica, por el cual, como he dicho antes, se rompen moléculas de agua para producir hidrógeno y oxígeno. Este proceso se realiza en una celda electroquímica y son necesarios un electrodo de trabajo, que son los materiales que nosotros sintetizamos, un contraelectrodo, que es una barra de grafito, y electrolito, que es simplemente agua. Entonces se lleva a cabo una reacción. Para ello es necesario un par de herramientas. La primera es un material semiconductor fotoactivo, en este caso el que yo utilizo es hematita, óxido de hierro, pero también se puede utilizar óxido de titanio o óxido de zinc. Además, hace falta una fuente de iluminación que sea capaz de generar un par electrón hueco en la superficie de nuestro material semiconductor y una fuente de electricidad, la cual hará que se produzcan las reacciones. ¿Y por qué digo reacciones cuando realmente en la diapositiva solo hay una reacción? Y es porque se llevan a cabo dos. La primera, en la que las moléculas de agua se juntan con los huecos de la superficie para producir oxígeno gas y protones, y una segunda, en la que estos protones se juntan con los electrones para producir hidrógeno gas. Tanto el hidrógeno como el oxígeno son gases, por lo tanto salen de la celda en forma gaseosa. Así que voy a explicaros un poco de la hematita. ¿Por qué utilizamos hematita? Principalmente porque es la forma más termodinámicamente estable del hierro, el cual es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre, lo cual hace que sea barato y abundante. Además, tiene una alta estabilidad química, principalmente en medio básico, ya que, como podemos ver, si lo metemos en ácido, se disuelve el material y obtendríamos un electrodo totalmente limpio. Además, la hematita tiene un gran potencial de producción de hidrógeno de forma teórica, ya que como contrast tiene una mala transferencia y vida media de cargas, lo cual se puede solucionar mediante dopado, añadiendo catalizadores o modificando la superficie. Así que, si os parece, vamos al laboratorio y os enseño cómo se sintetizan los electrodos. La preparación de los electrodos es muy sencilla, únicamente hace falta un precursor de hierro, que es cloruro de hierro, una sal, nitrato de sodio y agua. Para fabricarlos es muy sencillo, únicamente hay que verter todo en un vaso, echar el agua y ponerlo a agitar con ayuda de un agitador magnético. Una vez se está agitando, una vez se hubiese agitado, todo se transfiere a un autoclave
y este autoclave se introduce en una estufa a 100 grados durante 5 horas. Para que crezca el material hace falta introducir unos sustratos, los cuales son vidrio simplemente, pero especial para que aguante la temperatura, y pasadas estas 5 horas lo que se saca del autoclave es un electrodo en el que en la parte superior ha crecido el material. En este caso tiene un color similar al de la disolución que hemos preparado, pero una vez se meta al reactor y se realice un tratamiento térmico en 2 etapas, a 500 y 800 grados, se obtiene el electrodo final, que será el que vamos a medir posteriormente. Pero, ¿y hasta ahora dónde está lo nano? No os he hablado de nada de nano, así que si queréis vamos a volver a la presentación y os explico dónde está. Ahora que ya os he enseñado cómo se sintetizan estos electrodos, vamos a hablar un poco del mundo nano. ¿Qué es un nanómetro? Es la milmillonésima parte de un metro. Os quedáis igual, ¿no? Pues por hacer una comparación sería la distancia que hay entre un nanómetro y un milímetro es la misma que hay entre un milímetro y un kilómetro. Así te puedes hacer un poco más una idea de cómo de pequeño es un nanómetro. Y en un nanomaterial, para considerarse nanomaterial, tiene que ser un material con una de sus dimensiones por debajo de los 100 nanómetros, ya sea en forma de nanopartículas, de nanotubos de carbono o simplemente capas muy finas cuyo ancho sea menor de estos 100 nanómetros. Pero ¿y en los electrodos? ¿Dónde está lo nano? Si nos acercamos lo suficiente a la superficie, podemos observar cómo el material crece en forma de varas de tamaño nanométrico, lo cual aumenta el área superficial y hace que mejore sus propiedades, en concreto la transferencia de carga. Y por hacer otra comparación como hemos hecho antes, si cogiésemos una de estas varas y la comparásemos con el tamaño de un metro, se obtendría la misma relación que comparando un lapicero con la distancia que hay entre San Sebastián y Málaga. Así que, ahora que ya sabemos cómo es el mundo nano, vamos a volver al laboratorio y os enseño cómo producimos el hidrógeno. Para producir el hidrógeno, como he explicado antes, utilizamos una celda electroquímica en la que el electrodo que hemos preparado se conecta, se mete en medio de la celda con el electrolito que es agua. Como iluminación, como estamos en un sótano y no tenemos iluminación natural, lo que hacemos es utilizar una lámpara que imita la radiación obtenida por el sol y así podemos trabajar todo el año en las mismas condiciones. De normal, trabajamos a oscuras con la única iluminación, la de la lámpara, que ilumina la muestra. Y para aplicar la electricidad utilizamos un potenciostato que está conectado a un ordenador. Para saber que las muestras son fotoactivas, lo que hacemos son estudios de electroquímicos y si os parece bien os voy a enseñar uno. Para saber que realmente las muestras son fotoactivas, lo que podemos hacer es simplemente aplicar electricidad con la iluminación activada y como vemos está apareciendo una línea. ¿Qué pasa? Que en el momento que yo con un cuaderno mismamente tape la luz, se ve como la línea cae completamente, lo que quiere decir que la reacción no se está produciendo. Y en el momento en el que yo vuelva a retirar el cuaderno y se vuelva a iluminar la muestra, como vemos, vuelve a subir, lo cual garantiza que estamos obteniendo unas muestras fotoactivas. Y si queréis y nos acercamos un poco más, os puedo enseñar cómo producimos el hidrógeno. Ahora que ya os he enseñado cómo se produce el hidrógeno, ya he llegado al final de mi charla, así que simplemente daros las gracias por haberlo visto, darle las gracias también al grupo de nanoestructuras y carbono del Instituto de Carboquímica y recomendaros que veáis otros vídeos del canal, ya que si os ha gustado este seguro que encontráis otro que os guste más. Muchas gracias.